Estudiar este asombroso micropatrón permitió a Grebennikov diseñar una plataforma de un nuevo tipo llamada avión de gravedad. Se hacía llamar Víctor Stepanovich Grebennikov. Para la mayoría del mundo era un entomólogo soviético completamente común. Un observador meticuloso que pasó décadas inclinado sobre microscopios, recolectando especímenes y pintando alas de insectos con la paciencia de un monje. Nació el 23 de abril de 1927 en Simferopol y con el tiempo se estableció en Novosibirsk, el corazón industrial y académico de Siberia Occidental, donde trabajó en la rama siberiana de la Academia Panrusa de Ciencias Agrícolas. Construyó un modesto museo de historia natural con ejemplares recolectados por él mismo a lo largo de un país inmenso e ilustró sus propios estudios con dibujos tan precisos que parecían diagramas de ingeniería. Tenía credenciales, publicaciones y respeto dentro de su campo. No era ningún charlatán. En 1988, Grebennikov aseguró haber descubierto algo en el caparazón de un escarabajo que cambió por completo su manera de ver el mundo. Bajo el microscopio encontró microestructuras geométricas repetitivas, cavidades encajadas unas dentro de otras y ángulos perfectamente definidos tallados en la quitina a una escala invisible para el ojo humano. Las estructuras eran reales, los exoesqueletos de los insectos son extraordinarios y desde hace mucho tiempo han sido estudiados por ingenieros debido a su resistencia y ligereza. Pero lo que él proponía era algo completamente distinto. Describió un fenómeno al que llamó el efecto de estructuras de cavidad. Según él, la geometría específica de esas cavidades microscópicas producía una influencia física, ni magnética ni eléctrica, algo que la física convencional no reconocía. Escribió sobre una especie de presión que sentía al acercar la mano a concentraciones densas de esas estructuras. También afirmó haber observado plantas creciendo de manera extraña y animales comportándose de forma inusual cerca de ellas. Incluso registró cambios en su propia percepción del tiempo. Ninguna de esas observaciones pasó por revisión científica. Quedaron plasmadas en cuadernos privados y más adelante en un libro publicado bajo su propio nombre. Aún así, él creía en ellas lo suficiente como para actuar. Lo que vino después es la parte de la historia que se ha resistido a encajar en una explicación sencilla. En 1997, Grebennikov publicó por cuenta propia un libro titulado Mi Mundo. Allí describía cómo organizaba élitros de quitina, grandes cantidades apiladas y alineadas en configuraciones precisas diseñadas para maximizar el efecto de estructuras de cavidad, y cómo, a partir de ellas, construyó una plataforma portátil y plegable. Afirmaba que cuando la estructura se ensamblaba correctamente, se elevaba en silencio, sin motor, sin combustible y sin piezas móviles, solo geometría. Escribía con la voz tranquila y directa de un naturalista relatando exactamente lo que había visto y sentido. Describió cómo se colocaba sobre la plataforma mientras ésta lo elevaba por encima de la hierba y de los árboles, acelerando lejos de la ciudad hacia el campo abierto. Aseguró haber volado a aproximadamente 1,5 metros de altura con el aire completamente inmóvil a su alrededor y un silencio absoluto envolviéndolo todo. Cuando miraba hacia abajo decía que solo podía ver la sombra de su dispositivo invisible desplazándose sobre los campos. La imagen a la que vuelve una y otra vez es tan simple como inquietante. Solo una sombra deslizándose velozmente sobre la hierba. Grebennikov describió que la plataforma podía detenerse al instante, cambiar de dirección sin resistencia inercial e incluso volverse invisible para los observadores a ciertas alturas, ya fuera porque desviaba la luz o porque distorsionaba la percepción a su alrededor. Afirmaba que el dispositivo era difícil de fotografiar debido a lo que él llamaba una distorsión temporal, una deformación localizada que hacía que las exposiciones salieran borrosas o simplemente fallaran. Incluyó fotografías en Mi Mundo y, tal como advirtió, son borrosas. Murió el 28 de abril de 2001 en Novosibirsk a los 74 años. Su muerte no tuvo nada de dramático. Fue el final común de una vida larga. Dejó tras de sí una extensa obra entomológica, el Museo de Novosibirsk y su libro. Pero no dejó la máquina que describía.
Cuando investigadores y entusiastas revisaron sus pertenencias, los archivos del instituto, registros regionales e incluso las zonas rurales sobre las que escribió, no encontraron rastro alguno de la plataforma. No apareció ningún prototipo, ni planos técnicos detallados, ni registros de laboratorio que demostraran una recolección o preparación masiva de insectos. Ningún colega ni habitante local declaró haber visto a un hombre elevarse silenciosamente del suelo sobre una estructura plegable hecha de alas de insecto. Las fotografías de su libro jamás pudieron verificarse. Los vuelos que describió no dejaron rastros de radar, registros oficiales ni testimonios creíbles de testigos. El hombre vivió, escribió y murió con aquella afirmación extraordinaria ligada a su nombre. Y la única prueba que podría haber resuelto el misterio desapareció con él. La física detrás de la levitación no es un misterio para la ciencia convencional. La sustentación aerodinámica, la flotabilidad, la suspensión electromagnética y la levitación acústica son fenómenos comprendidos y reproducibles. Lo que Grabenikov describía no encajaba en ninguna de esas categorías. Él proponía la existencia de un campo generado por configuraciones geométricas de material biológico capaz de contrarrestar directamente la gravedad. Para que eso fuera cierto, nuestro modelo actual de la gravedad tendría que estar equivocado de una forma que coincidiera exactamente con las microestructuras de los insectos. Y además, todas las mediciones gravitacionales sensibles realizadas hasta hoy tendrían que haber pasado algo así por alto. No es imposible, pero requeriría pruebas reproducibles y verificables de manera independiente. Grabenikov no presentó ninguna, y ahí es donde aparece una de las grandes contradicciones del caso. La otra tiene que ver con el lado humano. Era un científico formado, alguien que entendía perfectamente lo que significa la evidencia. Había publicado trabajos rigurosos durante décadas, y aún así decidió publicar su relato sobre vuelos en un libro autopublicado, sin experimentos controlados, sin estudios ciegos y sin replicación independiente. ¿Por qué? Existe una explicación más humana y probablemente más cercana a la realidad que no requiere acusarlo de fraude. Incluso los observadores más meticulosos siguen siendo humanos. Cuando alguien pasa 40 años aprendiendo a detectar patrones diminutos en el mundo, el impulso de interpretarlos puede volverse extremadamente fuerte. El llamado efecto de expectativa del observador ha sido documentado en numerosos campos. Cuando una persona espera un determinado resultado y además es quien lo observa, la percepción puede terminar adaptándose a esa expectativa. Eso no convierte al observador en un mentiroso. Simplemente lo hace vulnerable a errores que la ciencia intenta corregir mediante controles y replicaciones. Grabenikov no realizó ninguno de esos controles para respaldar su afirmación principal. La historia comenzó a expandirse en los años posteriores a su muerte, primero en círculos pequeños y después por todo Internet. Sus credenciales la hacían especialmente atractiva para las comunidades afines a la ciencia alternativa. Un investigador respetado, una afirmación extraordinaria, un autor fallecido que ya no podía ser cuestionado y además el contexto de la Guerra Fría, que siempre despierta ideas sobre avances secretos y proyectos clasificados. La tradición soviética del secretismo fue real. Programas completos y numerosos fracasos permanecieron ocultos, y algunas tecnologías aparecieron mucho antes de que Occidente supiera de su existencia. Esa realidad hace que, para ciertas personas, cualquier afirmación extraordinaria proveniente de la Unión Soviética parezca más plausible. También vuelve más fácil justificar la ausencia de pruebas, pero aquí hay una diferencia fundamental. La supresión documentada de programas militares estratégicos no es lo mismo que la supuesta ocultación de un dispositivo antigravedad construido por un entomólogo agrícola en un instituto regional. Si el Estado soviético hubiera visto en eso un avance revolucionario en propulsión, lo más probable es que lo hubiera clasificado, financiado y desarrollado a gran escala. No existe ningún registro de algo así relacionado con Grabenikov. El escrutinio científico sobre el llamado efecto de estructuras de cavidad no ha producido absolutamente nada concluyente.
Décadas de estudios sobre biomimética, ciencia de materiales y biomecánica de insectos han investigado las microestructuras de las alas por sus propiedades aerodinámicas y su resistencia, pero en toda esa literatura no aparece ninguna evidencia de interacción con la gravedad. Nadie ha logrado reproducir su supuesto efecto en un laboratorio controlado. Ningún centro de investigación ha conseguido apilar placas de quitina y generar una levitación medible, y los comportamientos extraños en plantas y animales que él describía encajan mucho más con el efecto de expectativa del observador y con relatos anecdóticos que con respuestas biológicas demostradas experimentalmente. Aún así, el caso se resiste a una conclusión totalmente cerrada. A lo largo de la historia, algunos descubrimientos fueron descartados hasta que las pruebas comenzaron a acumularse. Semmelweis y el lavado de manos o la deriva continental son ejemplos conocidos. Que una afirmación parezca equivocada no equivale automáticamente a demostrar que es falsa. La postura científica correcta no es ni el rechazo absoluto ni la credulidad ciega, sino la exigencia de evidencia. Y en este caso, esa evidencia simplemente no existe. Más allá de la afirmación central, que sigue sin resolverse, sí quedan cosas concretas y reales. El Museo de Grabenikov, sus ilustraciones y los especímenes que recolectó en regiones de Siberia muy poco documentadas. Esas son contribuciones tangibles a la historia natural. No necesitan ninguna nota sobre antigravedad para tener valor. Son el resultado de una vida dedicada a notar aquello que los demás pasaban por alto. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Podemos aceptar dos hechos al mismo tiempo. Viktor Grabenikov fue un observador meticuloso y serio del mundo de los insectos, y también escribió, ya al final de su vida, un relato en primera persona donde describía vuelos que, según él, fueron reales. Viajes silenciosos sobre campos abiertos de los que solo quedaron fotografías borrosas. Murió sin dejar el dispositivo, los planos ni testigos que confirmaran su historia. La afirmación sigue sin verificarse y nadie ha logrado reproducirla. Pero el hombre y su trabajo científico legítimo sí existieron. La historia perdura porque se encuentra en una intersección incómoda. Un científico creíble, una afirmación extraordinaria, un contexto histórico que despierta simpatía y una ausencia total de pruebas. Esa combinación alimenta inevitablemente la especulación, y en Internet ese tipo de historias siempre encuentra terreno fértil. Pero también plantea una pregunta más honesta y silenciosa. ¿Qué hacemos cuando la experiencia y la imaginación chocan entre sí? ¿Cómo mantenemos la admiración por toda una vida de trabajo cuidadoso mientras seguimos exigiendo los estándares que nos permiten distinguir un descubrimiento real de una experiencia que parece verdadera pero no deja ninguna evidencia? Tal vez nunca sepamos si Grabenikov descubrió una interacción física desconocida en la quitina o si terminó construyendo un relato nacido de toda una vida observando detalles y de una esperanza profundamente humana. Lo que sí sabemos es que sintió algo al inclinarse sobre el caparazón de un escarabajo y que esa sensación lo llevó a escribir un libro y a contar la historia de una máquina capaz de volar. Y ahí es donde esta historia comienza y también hasta donde la evidencia nos permite llegar, termina. Con un hombre real, la huella de una vida dedicada a la observación y una respuesta que desapareció con él.